En esta edición de Pangea el Podcast, analizamos el discurso de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, la narrativa de la supuesta persecución política de Javier Corral y su presunción de inocencia, y de los aciertos y riesgos de la eliminación de los órganos autónomos. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pangea el Podcast. En este inicio de semana un tanto caótico, como todos los lunes que tenemos, ahora con un paro nacional por parte del Poder Judicial. Ahí iremos viendo cómo se desarrolla este tema durante la semana. Pero hoy nos incumben nuevos temas que pasaron en esta semana que acaba de terminar y que vamos a ir analizando con Ivette del Río. Hola, muy buenos días. Y con Alex Hernández. ¿Qué tal? Buen día, tarde o noche, depende de la hora que nos estén viendo. Y bueno, arranquemos porque últimamente agarramos vuelo y estamos extendiendo nuestro tiempo permitido por parte de la producción, luego se queja a la hora de editar. Queremos hablar del tema que consideramos de la semana, que es que por fin tenemos una presidenta electa por parte del Tribunal Electoral. Ya le dieron su acta. Claudia Sheinbaum va a ser la primera mujer presidenta del gobierno mexicano, con un evento lleno de simbolismos, el hecho de que la presidenta del Tribunal Electoral fuera mujer, el hecho de que estuviera ahí Norma Piña aplaudiendo a la próxima presidenta, un discurso muy feminista, muy tirado a lo que representa que una mujer llegue al poder en un país como México, y que además con frases y referencias históricas al feminismo y a mujeres importantes en la historia de nuestro país. También donde quiero rescatar por ahí la frase en la que Claudia dice "llegamos todas". Me parecen que hubo por ahí bastantes líneas discursivas bastante fuertes que sí marcan un hito en la historia moderna de México, y pues bueno, de lo que representa que llegue ella. ¿Qué, Ivette? Esta pregunta es directa para ti porque sí nos interesa desde el punto de vista del conocimiento que tú tienes al respecto del tema, y como mujer, ¿qué representa para México que una mujer como Claudia Sheinbaum llega a México, en un país más allá de la cuestión del machismo, lo que engloba en un país como México? Sí, claro, independientemente de las corrientes o ideologías políticas con las que nosotros tengamos afinidad, sin duda el que una mujer sea presidenta después de 200 años y después de 65 mandatarios en nuestro país, llegue la primera mujer a trabajar desde la presidencia para México, creo que es muy importante y es un hecho histórico por donde lo veas. Yo tenía la oportunidad incluso de platicar con personas afines a mi círculo muy personal que no comparten justo con la ideología morenista, pero compartía con ellas justo que como mujeres debemos de sentirnos tremendamente afortunadas de que ya haya una mujer presidenta, que ya se demuestre que efectivamente las mujeres también puedan ser presidentas, que las niñas, que las adolescentes, que las jóvenes también puedan ver que es posible pensar que México puede tener a una mujer presidenta. Y llega en un momento histórico donde la política, no solo mexicana, sino internacional, tiene cara de mujer. Estamos hablando que tenemos a la candidata en Estados Unidos como Kamala Harris, que también refuerza el tema feminista. Tenemos a Machado en Venezuela, donde la oposición toma un rostro de mujer. Tenemos a Mónica Soto Fregoso, que es presidenta del Tribunal Electoral, que también es mujer, a la presidenta del INE. Justo viene una generación de mujeres importantes que marcan el rumbo del país, y que Claudia Sheinbaum efectivamente no llega sola. Ahora, el discurso es completamente feminista de parte de Mónica Soto. Creo que Claudia todavía tiene cierto distanciamiento, todavía no se envuelve mucho en el tema porque sabemos que el feminismo es incómodo. Sí. Y que evidentemente ella está abonando al feminismo, un feminismo social, un feminismo donde hablamos de los techos de cristal, de las mujeres, pero todavía falta mucho más, y que lo estaremos viendo por lo menos en los primeros 100 días de gobierno, cómo toma este aspecto feminista su gobierno. Lo que sí puedo rescatar de Claudia Sheinbaum es que estamos viendo el ejemplo ideal del empoderamiento. Vimos a Claudia Sheinbaum como una candidata muy débil, un poco frágil,
perfil, con estos cambios de tono, con una personalidad que todavía no se definía. Sin embargo, ahora vemos a una presidenta electa completamente fuerte, haciendo sugerencias desde su posición, porque hablaba de esta sugerencia de que ya se hagan estas asambleas para elegir a la nueva o nuevo dirigente de Morena, pero que ha pasado de ser jefa morenista a presidenta de todos los mexicanos, y eso es lo que yo rescato muchísimo, y que la transición sí ha sido de la mano de AMLO, porque garantiza este respaldo que necesitará en todo su mandato. Sabe perfectamente que es una presidenta electa fuerte, pero necesita llegar con una aprobación también fuerte, que si bien los mexicanos le dieron su voto de confianza en las urnas, sabemos que el voto de confianza fue en su mayoría de agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador, y ella lo rescata muy bien y lo toma de la mano. Entonces creo que estamos viendo primeras señales de una presidenta ya con este carácter, con esta postura, con este temple que no veíamos a Claudia de candidata, y por eso creo que efectivamente es el ejemplo ideal del empoderamiento de nuestra primera mujer presidenta. Justo por esta parte quiero ir ahora, con Alex al respecto de lo que mencionas de que no marca una distancia con Obrador, que también no tendría por qué hacerlo. Al final de cuentas, a ella le conviene, como lo menciona Ivette, el demostrar ante la gente, ante la sociedad y ante sus seguidores que sigue la línea discursiva de AMLO. Con el tiempo, Alejandro, ¿cómo va a diferenciarse Claudia Sheinbaum del gobierno de Obrador y cómo va a alejarse un poco cómo va a crear su propio gobierno y su propio discurso? Sí, pienso que ese discurso del cual se tiene que apoderar Claudia es justamente del que habla Ivette. El darle herramientas para que más mujeres puedan llegar a romper ese techo de cristal, más mujeres pueden llegar a ser presidentas de la República. En efecto, Santi, lo que mencionas es, no necesariamente se tiene que distanciar del discurso cuatroteísta que venía manejando Andrés Manuel López Obrador, porque es un discurso que ha funcionado hasta el momento, que incluso la llevó a ser la primera presidenta de la República. Es un discurso que seguirá funcionando con el paso del tiempo, pero que sí es necesario que bajo este nuevo discurso que arropa Claudia Sheinbaum, el tema discursivo del feminismo y de las mujeres, este feminismo institucional que maneja la nueva presidenta, pues ahora lo haga en las acciones, que puede ser muy diferente el tema discursivo del tema de las acciones. Ahora, tiene una deuda como jefa de gobierno de la Ciudad de México con las mujeres, y eso es importante, que a partir de que sea presidenta sea algo con lo que se trabaje desde el día uno como mandataria de este país. Muy importante lo que menciona después de después de esta entrega del acta de mayoría, donde dice: los próximos 6 años añadiremos presidenta con A. Diremos presidenta con A, porque lo que no se nombra no existe. Y es importante ese discurso, que además es muy diferente al de Andrés Manuel López Obrador, porque justamente es ahí donde se empieza a visualizar tal vez un panorama mejor para toda la violencia que hay en contra de las mujeres, para toda esta lucha de género que existe, no nada más en el tema gubernamental, que ha habido pasos de cierta manera, pero que en el tema empresarial todavía hay muchas deudas. Sí. Hace poco hubo una reunión de un consejo empresarial donde nuevamente vemos cómo los grupos empresariales son club de Tobis, ¿no? Sí. 1 a 2 mujeres entre 30 a 40 hombres y pues es la constante en nuestro país. Para cerrar este tema, quiero que en 30 segundos cada uno me respondan qué piensan al respecto de que van a seguir las mañaneras con Claudia Sheinbaum. ¿Le va a funcionar? 30 segundos. Le diste el clavo, porque justo quería decir que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es una muestra de cómo diluir el poder. Estamos pasando de unas mañaneras, justo en este momento, estamos pasando de las mañaneras a sus conferencias matutinas los jueves, donde está atrayendo el foco absoluto y restándole foco a Andrés Manuel López Obrador, y es este paso de transición justo para diluir la atención. El hecho de que siga con las mañaneras, no creo que siga el mismo sistema, porque no tiene las habilidades
pues el carisma, discursivas que tiene Andrés Manuel y que le va a costar mucho trabajo efectivamente a Claudia Sheinbaum. Creo que será importante lo que vaya trabajando y también qué tanto aguante pueda tener para hacer lo que hace Andrés Manuel, que ha sido pues una cosa tremenda, levantarse todos los días. Recuerdo una vez Olga Cordero decía que se levantaba a las 5 de la mañana y cuando renuncia a la Secretaría de Gobernación decía, bueno, voy a dormir por fin, porque de verdad es algo muy complicado. Entonces, pues estaremos viendo cómo se transforma, ¿no? Y cómo lo maneja. ¿Tú, Alex? ¿Mañaneras de Claudia? Siempre, Andrés Manuel ya sentó las bases de una nueva herramienta comunicacional entre gobierno y ciudadanía. Pienso que se van a mantener. Sí coincido con Ivette que es complicado que se maneje bajo esta misma dinámica. Andrés Manuel López Obrador se acaba de echar hace esta semana que pasó, sí, la mañanera más larga que ha tenido. Siempre rompiendo sus propios récords. Récord Guinness, o sea, dijo, bueno, se rompieron récords olímpicos, ¿por qué no voy a romper mi propio récord de una mañanera? Más de 3 horas y media, y que es complicado que Claudia Sheinbaum lleve hasta esos límites esta herramienta comunicacional, pero sí le va a funcionar para posicionar los temas más prioritarios del gobierno federal, justamente en las primeras planas de los medios de comunicación. La agenda, ¿no? Estamos de acuerdo que manejar la agenda desde la mañana es lo que... Pregunta y respuesta, 1 hora más o menos. Y un bonus track, Noroña ha sido la muestra clara de que se quedó sin trato, sin puesto y sin peso. Frenzoneado Noroña. Y obligado a decir presidenta. Sí, además, sí pienso, lo platicábamos hace unos días, que el tema de Noroña es un acto que sucede muy intempestivamente por el hecho de saludar tantas manos en el momento. Santi, tú creo que tienes un panorama... No, un panorama un poco más, pues ahí metiendo tu cizaña, ¿no? Entre la relación Noroña y Claudia Sheinbaum. Que se refiere, Alex, es que yo sí comentaba que puede ser peligroso. Bueno, yo considero que puede ser peligroso que este mal momento que le hicieron pasar a Noroña, porque considero que es un buen, durante mucho tiempo ha sido un gran congresista. La verdad es que es su área, él se mueve muy bien en las cámaras, ¿no? Y se puede convertir desde el discurso, con el tiempo, si algo no le agrada, en contrapeso, en una verdadera oposición, que no la tenemos. Pero, a pesar de eso, este fin de semana ya hubo por ahí unas presentaciones donde le declara su amor a Claudia y donde dice que todo fue malentendido, ¿no? Entonces parece que ya está como solucionado el problema, a pesar de que, como dice Beth, se quedó sin algo... Sin trato, sin puesto y sin beso. No hagas chisme en lo que no hay, por favor. Hablando de personas que van a entrar a las cámaras, vamos a pasar al tema ahora de Javier Corral. No es que lo meten al bote antes. Ya no hay forma porque ya están parados el día de hoy y pues ya después tendrá su beneficio del fuero, ¿no? El 27 de agosto, ¿no? Se resuelve. No, pero su amparo ya lo tiene, entonces por parte de un juez federal ya no puede ser encarcelado por los temas que lo intentan acusar. De forma muy rápida, el 14 de agosto Javier Corral intenta ser detenido en la Ciudad de México. Javier Corral es gobernador de Chihuahua, con un proceso que parece ahí un tanto turbio, sin definiciones legales, motivo por el cual no se lleva a cabo la detención, acusado de peculado por casi 100 millones de pesos. Javier Corral no es un personaje menor, ya fue gobernador, en su momento atacó muy fuerte a César Duarte, intentó meterlo a la cárcel, después con el tiempo lo logra, y la actual gobernadora, que es protegida y apadrinada por Duarte, lo saca de prisión, ya es una persona en libertad, y ahora pareciera más una revancha política por parte de Maru Campos que en verdad una cuestión de verdadera legalidad. Pareciera un tanto armado también todo lo que ocurrió, sin embargo Javier Corral ya estaba preparado para el tema, estaba ahí con una gran asesora en cuestión de corrupción y de cuestión de legal, que es Muna Dona, que es bastante conocida por llevar a cabo la investigación de la gran estafa. Y pareciera que hay una entrevista de
Javier Corral para El País, en donde dice, pues qué raro que ahora yo soy el acusado cuando César Duarte ya está festejando, caminando libre. De forma general, Ivette, ¿cuál es la forma en la que ves? Perdón, voy a pasar con Alex, porque luego tenemos reclamos en postproducción de que siempre la andamos ninguneando. Solo que se vea el empoderamiento femenino en este podcast, ¿no? Entonces, Dale. vamos a La pasar. persona más sentida del podcast, para que nos dé su opinión general del tema, Alejandro, de Javier Corral. El tema de Javier Corral es Gracias. es lo mucho que lo político puede superar a lo jurídico, a la justicia como tal. Y ahí es importante hacer un recuento de lo acontecido esa noche del 14 de agosto en ese famoso restaurante, porque según los hechos reconstruidos por la Fiscalía Anticorrupción, por Abelardo Valenzuela, que es el fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua, envía un oficio de colaboración para la detención de Corral ese mismo 14 de agosto por la mañana. Después, 16 minutos después, recibe la autorización supuestamente Abelardo Valenzuela por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México para posteriormente en una hora encontrar a Javier Corral. Después se traslada a la Fiscalía Anticorrupción con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua para hacer la detención de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, en este restaurante, y casi de inmediatamente, después de la llamada de Javier Corral, asiste el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México para decir que la detención es completamente ilegal. Ulises Lara, justamente. Ahí es todo el proceso, además de ello, es una polémica jurídica, porque primero, el hecho de que Ulises Lara, un encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, esté llevándose en un automóvil privado a un supuesto delincuente, en este caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, y por otro lado, todo el proceso casi inmediato que realiza la Fiscalía Anticorrupción sin el apoyo de una entidad que se encuentra en la Ciudad de México para hacer esta detención y así no violentar la soberanía de otro estado o de otra entidad completamente diferente. Entonces, es un hecho de que el acto es un acto político y cómo se violenta de esta manera todo el tema jurídico, todo el tema de la justicia en favor del acto político. Eso es importante recalcarlo porque es esto el país en el que estamos viviendo. Es el país en el que la política supera a la justicia y cualquier persona puede ser detenida infringiendo sus derechos, además, con tal de salvaguardar el orden político que tenemos. Y eso es lo verdaderamente preocupante y lo verdaderamente importante, porque por más de que, Javier Corral hoy por hoy en realidad sí sea este delincuente de estos 98 millones de pesos por el cual se le acusa, pues tras el amparo ya no se puede llevar el debido proceso como se debió de llevar desde el principio, debido a todas estas inconsistencias que se han presentado desde el principio de su posible detención. Sí, pareciera que le quisieron arruinar el evento a Claudia, ¿no? El hecho de encarcelar a tu principal asesor en temas de anticorrupción y tu posible encargado de crear una agencia anticorrupción, porque al parecer es lo que le va a tocar con el tiempo, o lo que se dice que le va a tocar con el tiempo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues sí hubiera sido un golpe bajo para Claudia Sheinbaum justo un día antes de que de que fuera presidenta electa. También tiene mucho que ver esta parte en la que sí hubo un mal debido proceso, ¿no? Por ahí lo que hace la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es tomar este documento de un comunicado interno de la Fiscalía de Ciudad de México que, en palabras de Javier Corral, alguien les filtró para intentar justificar la detención, y a la hora de la hora pues resulta que no había respuesta como tal y ocurre todo este escenario que se vio mal además, ¿no? Porque se vio evidenciado como estas ganas de Maru de querer, como sea,
llevárselo, porque además Javier Corral menciona que él sí, en algún momento temía, porque lo que querían era trasladarlo por tierra desde la Ciudad de México hasta Chihuahua y fingir o hacer como que la detención había sido en territorio de este estado del norte. Ivette, ¿estamos hablando de una persecución política o de una aplicación correcta del debido proceso? Bueno, estamos hablando efectivamente de una persecución política por lo que representa Javier Corral, pero también estamos hablando de que pareciera que las fiscalías de cualquier entidad no funcionan y que estas reformas al Poder Judicial más bien tendrían que centrarse justo en estas situaciones que pasan en las fiscalías porque no hacen un debido proceso y porque los casos se caen inmediatamente por estos errores jurídicos. También hay un supuesto importante y el supuesto es que efectivamente Javier Corral simuló el pago de una deuda de desvío de 98 millones de pesos que ya había comentado Alejandro y que simula esta reestructuración y que está de la deuda y que está siendo investigado por eso. Ese es un supuesto que te lleva a pensar que no debería ser siquiera candidato para una plurinominal, una ¿no? plurinominal y que ahora es senador electo y bajo esta figura política pues ya no puede ser investigado ni detenido. Y eso es lo que debería preocuparnos justo por la cantidad de personajes políticos que forman parte de la próxima Cámara y que pues tienen un historial por investigar todavía. Pero también lo que me parece preocupante es el actuar de las autoridades de la Ciudad de México que efectivamente al proteger el evento de Claudia Sheinbaum actúan en beneficio privilegiado de Javier Corral. El hecho que Ulises Lara lo pueda meter a su vehículo, un personaje además que ni siquiera debería ser encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México por todas estas controversias que se generaron a partir del recibo de su título como licenciado en Derecho y que le exigían 5 años de experiencia y que además es licenciado, tiene maestría y doctorado, pero en sociología, nada que ver con un puesto como el que le asignan al no ratificar a Ernestina Godoy. Entonces estamos hablando de que todo está mal en la política de México, ¿no? Que si bien hay una persecución política, la evidencia de la protección de los políticos que forman parte de la 4T, incluso un personaje como Javier Corral que perteneció 41 años al PAN y que fue el principal opositor el año pasado de Andrés Manuel López Obrador y que para esta protección que evidentemente hace el gobierno cuatroteísta con todos los afines a su movimiento, se cambia de partido. Creo que todo está mal y que se tendrán que esperar los próximos 3 años para que la fiscalía pueda integrar de verdad un caso que no se les pueda caer justo en un juzgado y que pues termine su mandato Javier Corral o bueno, lo asignen a lo que le tengan planeado en esta nueva administración con Claudia Sheinbaum. Y te genera esta idea de que cómo es posible que un personaje como Javier Corral, que está siendo investigado por 98 millones de pesos, quiera plantear una fiscalía anticorrupción. Y además el hecho Javier Corral respalda de manera poco productiva todo lo que se está teniendo en el debate sobre el Poder Judicial, sobre qué tanto se debe de modificar del Poder Judicial. Pero que pareciera que este es un argumento muy superficial, porque la verdadera reestructuración del Poder Judicial debe de venir justamente desde los procedimientos, desde la manera de actuar, y no de quienes deberían de estar representando el Poder Judicial. Entonces, también tuvimos un caso en Oaxaca que justamente habla sobre el tema, nos pone a pensar sobre el debate del Poder Judicial. Entonces, este tipo de casos nos dan una conciencia más plena de que el Poder Judicial debe ser reestructurado desde las entrañas y no solamente con la cara de quienes representan. Claro. Al final, la reforma al Poder Judicial, si bien siempre la parte más conocida o más mediática es la de la cúpula, pues sí involucra también el que se meta mano en todos estos niveles para que no ocurra esto.
Todos los temas recaen ahorita en eso, ¿no? En la reforma del Poder Judicial. Hoy empezó todo el paro, hoy hablamos de lo que ya se votó, casi un hecho la reforma, y ahora, para entrar directamente al último tema, la posible desaparición de los organismos autónomos que hay en el país. En este caso hablamos de 7, que son la COFESE, el IFT, el Coneval, el INAI, la CNH, CRE y el Mejoredu. Hablamos de estos organismos autónomos que desde su creación hasta el día de hoy se han encargado de ciertos sectores o de regular ciertos temas de interés que no dependan solamente de un poder del Estado, sino que haya un trabajo en colaboración. Sin embargo, ha habido por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador una crítica constante a estos organismos porque dice que no funcionan, que hay duplicidad de funciones, que son muy caros, y que lo mejor es que se reintegren sus funciones a las secretarías de gobierno, a las distintas secretarías de gobierno que existen en el Poder Ejecutivo. Ya se votó, también fue parte del discurso, ¿no? Como que no debería sorprendernos el hecho de que sea otra vez un tema, era parte del plan C. No nada más era el plan C de la Cámara, sino el obtener la Cámara para la mayoría, para el último mes de gobierno de López Obrador, era justo conseguir estas reformas, tanto al Poder Judicial como la desaparición de los organismos autónomos. ¿Deberían desaparecer los organismos autónomos, Silvia? Bueno, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos acerca de los organismos autónomos. Primero, ¿qué son? Porque como ciudadanos promedios, si tú le preguntas a alguien que está pasando por la calle qué hace Mejoredu o qué hace COFESE, no tiene ni idea, porque realmente no hay una cercanía de función hacia la sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar que los organismos autónomos forman parte de este llamado cuarto poder, que generan contrapesos, que regulan y que además evalúan el desempeño de las políticas públicas o del trabajo que se puede hacer a nivel federal. Y creo que ahí radica la importancia de que existan organismos autónomos. El argumento principal para hacer esta reforma es que duplican funciones, ahorran dinero. Andrés Manuel mencionó que ahorrarían 100,000 millones de pesos y que con eso podrían seguir teniendo estos beneficios para la población mayor a 60 años con estos programas del bienestar. Pareciera que todo el dinero que se ahorra en el gobierno federal va precisamente para los programas para bienestar y no para generar otras políticas de infraestructura, de empleo, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el argumento principal es falso, porque el presupuesto del 2023 se le asignó a estos 7 organismos autónomos, que ya está comprobado, 4,534 millones de pesos. Quiere decir que apenas forman el 0.05% del presupuesto federal. Y que además de todo este dinero que según el gobierno de Andrés Manuel se ahorraría los 100,000 millones de pesos que dice él, no serían general, porque por lo menos el 65% de este presupuesto va a nómina. Y lo que dijo Andrés Manuel es que sí, se eliminan los organismos autónomos, pero van a seguir conservando a los trabajadores y todas sus prestaciones. Entonces, no se ahorrarían el 100% de lo que supone él, porque el 65% se le seguirá pagando a todas estas personas. Entonces, realmente, ¿cuál es la cuestión de los organismos autónomos? Y yo creo que ahí es donde radica la importancia de la vigilancia de la ciudadanía, porque si son organismos reguladores y evaluadores, que también habría que preguntarnos si realmente sirven, si realmente están funcionando, ¿quién entonces realizaría estas funciones a partir de las secretarías federales, ¿no? Como la Secretaría de Economía, la SCT, el INEGI y también el INAI, que va a ser un Frankenstein donde se van a ir funciones a ciertas dependencias, al poder federal y todas estas cuestiones por lo que representa. Lo que sí es una realidad es que el gobierno cuatroteísta no le gusta la transparencia y no le gusta rendir cuentas.
y que el discurso de los organismos autónomos y de la reducción del presupuesto más bien recae en la rendición de cuentas y de la transparencia en la que deberíamos estar abogando como ciudadanos. Entonces tenemos esta parte en la que por ahí los organismos autónomos sobre todo intentan justificar seguir en su existencia por parte de los comisionados que dirigen estas instituciones en la cuestión de mucho la protección de la ciudadanía, que en teoría es su razón de ser. Durante todo este tiempo hablamos de millones y millones de pesos invertidos en estos organismos que justo pareciera que no logran sus objetivos porque la población a la que ellos juran proteger pues no conoce de su existencia. ¿Es justificada la existencia de los organismos, Alejandro, o la desaparición va a pasar sin sol ni sombra y pues al final de cuentas la ciudadanía común ni nos percataremos de ellos? Es justificada la creación de los órganos autónomos. Eso es un hecho porque las facultades que tiene el IFT, que ahorita ha acercado mucho más a la ciudadanía en cuanto a las TICs, por ejemplo, sí es parte fundamental de estas labores que tienen organismos autónomos como el IFT, como el INAI, como el Coneval, que si bien es cierto, creo que Claudia Sheinbaum ha sido un poco más conciliadora a la hora de mencionar, y también un punto importante, sobre todo para nosotros que trabajamos con el tema comunicacional, como Andrés Manuel López Obrador lo maneja como una eliminación y Claudia Sheinbaum lo maneja como una adhesión a las secretarías. Es importante porque lo que busca Claudia Sheinbaum es que este argumento de las tareas prioritarias que tienen estos órganos autónomos pues se vea disminuida, porque de cierta manera no se eliminarían las atribuciones de los órganos autónomos, sino se pasarían a las secretarías. Importante porque, como lo decía al principio, existen tareas prioritarias de estos organismos autónomos, pero al pasar a manos estas facultades de las secretarías, pues perderían de cierta manera su valor. El caso muy particular del INAI. ¿Cómo le puedes decir al jugador que sea árbitro si está dentro de un juego y manejándose bajo las reglas de ese mismo juego? Entonces, sí es importante que se conozcan las facultades de estos organismos autónomos, y pienso yo que es justamente ahí el problema de estos órganos, porque al igual que el Poder Judicial, se han separado un poco de la ciudadanía en el tema de dar a conocer cuáles son sus tareas. Bueno, perdón que te interrumpa, yo creo que es un mucho, ¿no? La verdad es que durante los gobiernos anteriores el trabajo de estos organismos autónomos también era sacar o comunicados o cifras a favor de los gobiernos en turno, y cuando llega Andrés Manuel López Obrador y dice, bueno, pues la verdad es que sus datos aquí pues no van a causar el impacto que queremos. Parte de la mala fama de estos organismos autónomos tiene que ver con la confrontación que hace Obrador a ellos, ¿no? Sí, ahora, el tema de la reforma que se plantea desde el Ejecutivo trae bastantes deficiencias dentro de la misma reforma, porque en realidad no habla sobre las normas operativas dentro de las secretarías de estas tareas que están haciendo los órganos autónomos. Si no hay un sustento. No hay un sustento operativo de cómo se va a hacer que esas tareas se vuelvan parte del gobierno federal. Además, se necesita recurso. Entonces, ¿cuál ahorro se generaría? Porque al suplir las secretarías estas facultades, pues necesitan más dinero para hacer esas tareas. Entonces, importante lo que decía de la comunicación, que se han alejado estos organismos autónomos de la ciudadanía porque no han podido dar a conocer que sus principales facultades son las de regular, las de garantizar derechos y las de evaluar políticas públicas. Y por otro lado, el discurso sobre la acción, sobre todo en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha manejado un discurso sobre la acción cuando Andrés Manuel López Obrador hace una comparativa de cuántas pensiones del bienestar se pueden ganar ahorrándose el dinero de los órganos autónomos. Sin embargo, pues deja entredicho que esas tareas también podrían no suplirse en algún momento. Bueno, pues sin nada más que agregar, Ivette.
Pues muchas gracias por mantenerse conectados con nosotros en nuestras cuentas en redes sociales, en Spotify y YouTube. Y queremos invitarlos a que nos dejen comentarios, a que nos dejen su manita arriba y que pues nos compartan también ahí con amigos, con familiares y podamos llegar a una comunidad más amplia sobre lo que platicamos aquí en Pangea el Podcast. Alejandro. Síganos en las redes sociales porque además de este podcast que estarán escuchando o viendo desde las plataformas de Spotify o YouTube, también subimos contenido desde nuestro Instagram que es @pangea.cep, así como se escucha, y en nuestro Facebook también, Pangea Consultoría, en nuestro Twitter también. Sí, también. Es Pangea Consultoría. Pangea.cep. Pangea.cep. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias. Nosotros, como siempre, estaremos atentos a los temas de la semana que vayan surgiendo. Por ahí, si se pone intenso el tema del paro del Poder Judicial, esperen un live en la semana. Y síganos. Muchas gracias por los comentarios. Dennos like, compártanos y síganos recomendando. Hasta la siguiente. Gracias.